Bienvenido a audiencia, les doy bienvenido a un espacio entre personajes que seríamos en sí nosotros, Kevin Ortiz, Luis Peña, Sergio Ríos, Ricardo Castro y yo, su presentador de hoy, Andrés Rodríguez. Y hoy hablaremos sobre los incertidumbres del saber y la ciencia versus cientificismo. Ahora le concedo la palabra a mi compañero Luis. En la ciencia es un campo en el que se estudian diferentes fenómenos por métodos científicos, ¿no? Esto con el fin de comprobar distintas cosas, como cómo funcionan las cosas o los seres vivos, pero ha habido una deformación de la aceptación de la ciencia, pues muchos han llegado a parecer una especie de culto religioso fanático donde no cuestionan en absoluto la ciencia. Y eso también puede caer en malinterpretaciones o en cosas malas porque la ciencia verdadera como tal cambia, porque no hay una verdad segura y tenemos que estar comprobando con prueba y error para llegar a algo. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes, Kevin? Pues yo personalmente opino que sí es muy interesante porque es cierto que actualmente sí es cierto que muchas personas ya le dan demasiado beneficio a la ciencia, aun cuando sus estudios no tienen mucho que ofrecer, realmente llegando casi a la mera teoría. Mm, Ya casi cualquier persona ocupas demostrarle forzosamente un estudio a la persona que quiere para que crea en algo, una postura que afirma y otra que critica. algo así. Pues también lo que nos mostraron en la clase fue de que el cientificismo es como yo había mencionado en la clase, la creencia ciega de que la ciencia lo es todo, mientras que la ciencia en sí no es una verdad absoluta, sino más bien como un mundo que ha existido antes de nosotros y seguirá existiendo, y que simplemente podemos ver Como la partes de... caverna de Platón. Puede ser, puede ser. Eh, no sé, pero yo digo que aún así yo me inclinaría más a la ciencia, pero no por fe ciega, sino por pruebas. Sí, es que la ciencia más que nada es como prueba y error, ¿no? Así como dice mi compañero Luis. Sí. Luis, ¿tú a cuál sería más, ciencia o cientificismo? Depende mucho porque la ciencia como tal ya se ha convertido en un negocio. O sea, ya no es como antes donde todavía podías darle mucho beneficio a la duda. O sea, actualmente ya es un gran negocio. Prueba de eso es como ¿cómo se dice? La medicina. Las farmacéuticas, exacto, donde ya empiezan a lucrar con enfermedades que fácilmente antes eran tratables. O sea, abusan del miedo de las personas, las asustan y caen en cosas que realmente nunca debieron de haber hecho. O sea, se ha convertido en una especie, Que al le igual que damos muchas mal uso. cosas, exacto, que ya muchos como empresarios millonarios ya están empezando a abusar de la confianza de la gente. A ver, los puntos sería ciencia, aventura humana, punto persistente y se puede conocer parcialmente. Y el cientificismo es desinteresada, extrasocial y fe en la ciencia. ¿Algo que quieres aportar, Ricardo? Claro, la ciencia, como dice mi compañero Luis, está como muy excesiva, ¿no? Este, ahorita están haciendo lo de experimentar con animales y eso se me hace como un poco mal en vez de usar la ciencia, ¿no? Como eso. O sea, está bien que use la ciencia, pero con los animales, pues no estoy a favor de eso. Pues seguiremos con el tema, una epistemología. ¿Alguien sabe qué es una epistemología por casualidad? La verdad que no. Que no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Ay, lo vimos viene en el tema. A ver, deje que les refresco la memoria.
que es el que estudia los campos del conocimiento, ¿no? Autores Ujú. o... Epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la manipulación social, algo así. Ah, ya. La reinvención del conocimiento y la Emancipación. emancipación social. Emancipación. Emancipación social. Social. Sí, Luego aparte tengo más abajo escrito, la tecnología no es buena ni mala, sino cómo lo usamos. claro. Ujú. El progreso. El progreso implica. ¿Qué tiene que ver el progreso con la epistemología? Mm, Podríamos poner la epistemología porque indagan precisamente en el conocimiento que se quiere llegar y también reflexionar los métodos, ¿no? Como en este caso, pues la contaminación que muchas empresas ya están teniendo vertederos muy grandes, contaminando agua. O sea, sus estructuras de conocimiento. Ajá, o sea, creo que la epistemología se aplica como analizar precisamente el conocimiento y las bases de él. O sea, de Sentimi- dónde parte la idea y a dónde quiere llegar. Sentimiento común y las humanidades. Ujú. Bien. pues sí, porque también Ok. en la clase que vimos también nos dio las dos imágenes el profesor, una donde son la maquinaria y como las tipo esas ¿cómo se llaman? Las maquiladoras, se puede decir algo así. La Mecánicos. basura. No, bueno, las maquiladoras y del otro lado está toda la basura, los residuos de las maquiladoras que ya no ocupan y las Sí, tiran a otro país. claro. Está por un lado todo lo que crean y luego está el otro lado donde está toda la basura, todo el desecho de lo que crearon. Claro. Exactamente porque sacan ventaja ¿cómo podemos decir? Pueblos desinteresados en su propia tierra. No, sí, es de que El fin del paradigma dominante. Mm. ¿Qué tiene que ver el fin del paradigma dominante con el tema? ¿No se acuerdan? la verdad que no. Siento que mi respuesta está mal. Mm. ¿Por qué? ¿Cuál es tu respuesta? Sería Serían, casi lo mismo que dije, ¿no? De la investigación de las teorías y la metodología, creo, ¿no? Mm, una distinción jerárquica entre conocimiento científico y conocimiento vulgar. Sí, es el ejemplo que nos puso ahorita Kevin. Esto sería el fin del paradigma, porque es como el final, el resultado, los desechos. mm, En este caso de producción de objetos masivos. Claro. entonces sería eso lo que Sería la mencionaste hace forma, rato, lo del progreso, ¿no? sí, sería como la formación del método científico moderno, se produce una ruptura, una, una, una fundacional que positiva y una del conocimiento verdadero, algo así. Pues sí se puede decir, porque, pues de un lado está lo que nosotros queremos ver como todo el progreso en sí de que la tecnología está avanzando, pero del otro lado que es el conocimiento verdadero, o lo que habías mencionado hace rato, de que todos esos residuos sobre el progreso terminan en alguna parte. Mm. Ricardo, estás callado. No opino mucho de eso, no apunte mucho sobre eso. Pero, ¿qué es lo que entiendes más o menos de eso? Mm, Yo lo pues puse el mal. paradigma, mande, No, no, dale tú si quieres. el paradigma pues sí implica como en una nueva visión del mundo y como de la vida, ¿saben? O sea,
Es Yo como en lo cosas. personal pienso yo que la ciencia sí tiene sus avances y todo, pero pues no deja de consumir la naturaleza y contaminar el planeta. Sí, es una... A ustedes dos, Sergio y Ricardo, les pregunto, ¿qué entienden sobre los principales rasgos del nuevo paradigma científico? ¿Entienden algo? Es lo que decía de que implica una nueva visión en el mundo y de la vida, paradigma científico. Ciencia moderna, en pocas palabras. Y las leyes y la búsqueda de las leyes de la sociedad. Bueno, si nadie sabe, yo voy a decir. Eh, Pueden no establecerse leyes universales porque los fenómenos sociales son históricamente condicionados y culturalmente determinados. Culturalmente determinados, ¿cómo es eso? O sea que cada Algo como que la gente lo pone, lo impone. mm, Tradiciones, ¿no? Son ciencias sociales, no pueden establecer leyes universales porque los fenómenos sociales son históricamente condicionados y culturalmente determinados. O sea, que está bien y que está mal, aunque no se dicte. o sea, pues la diferencia entre las tradiciones y cómo se hacen, o ¿Cómo te lo puedo decir? Recuerdan la clase de ética, ¿no? sí, De que existen dos tipos, que sería la ley que pone el gobierno y la ley que pone la sociedad. sí, es la IUE o algo así, la de facto, que se podría decir que la de facto viene siendo la ley de palabra. Pues aquí algo así aplica, aquí sería lo mismo, solo que sería con el de la sociedad, porque son leyes que la cultura determina. Pues, sí, no, porque cada cultura en sí tiene sus propias leyes. Porque aquí ya ves el Día de los Muertos no puede ser lo mismo que se celebre como allá en Europa o en los países del otro lado del mar. A ver, la búsqueda, ¿cómo podemos comparar? Ciencias sociales y ciencias naturales. Ciencia subjetiva y la otra es objetiva. La social, digamos que sería comprender los fenómenos sociales a partir de actitudes mentales y sentidos que los agentes les confieren a sus acciones, mientras el otro tiene que comprender los fenómenos a través de la reducción de sus elementos para formar principios o leyes que expliquen su comportamiento. Entonces, sería como que las, más bien como las ciencias sociales contra la ciencia moderna o algo así. Naturales. Esto, Aquí viene algo curioso. ¿Qué tiene que ver con todo esto Nietzsche? pues fue el que vio a un caballo siendo golpeado y fue a abrazarlo, ¿no? Y empezó a llorar. Sí. ¿Y Pues, qué tiene que ver la cultura con esto? La social y la natural. pues en sí lo que me acuerdo de eso es de que para Nietzsche nosotros la como la ciencia social ve a los animales como si fueran nuestros sirvientes y nosotros podemos hacer lo que nosotros Como queramos con ellos. máquinas. Sin máquinas, sin sentimientos, que no sienten dolor ni nada, que simplemente están ahí para nosotros, hacer lo que nosotros queramos con ellos. ¿Es correcto? Entonces la ciencia natural sería lo contrario de eso, de que todos los animales tienen sus sentimientos y almas, y que no deberíamos de estar viéndolos como Investigación. máquinas en sí. ¿Algo que quieran aportar, compañeros? Justo dio en el clavo, Kevin. O sea que las ciencias sociales ven, ¿cómo se dice? Priorizan lo humano y no se toman el tiempo de valorar también a los otros seres vivos, como lo hace las ciencias naturales.
El ser humano es tan egoísta que no puede ver más de sí mismo. Pues ahí sí depende de qué punto de vista quieras ver. Mm, Pues si hablamos del punto de vista de la gran mayoría de la gente de la época de Nietzsche, pues sí. Bueno, pues eso sí, porque en esa época pues se tenía menos pensamientos sobre los animales que hoy en día, donde hasta ya Ujú. hay campañas para defenderlos y todo eso, e incluso los más radicales ponen así como una línea entre hasta dónde estás dispuesto a comerte un animal y hasta dónde llega de que nada más es una mascota. Como el letrero ese que pusieron hay diferentes animales, en tal cerdo, conejo, caballo, perro, es como decían de que hasta dónde pones tú la línea entre comida y mascota. De ahí también viene el veganismo, ¿no? Que la gente siente como, pues, de que ya los animales tienen alma y todo eso, y prefieren no comer carne y comer vegetales. Pues sí, o sea, también está eso, nada más que se les olvida de que en sí nosotros también ocupamos las carnes de los animales para sobrevivir. Y el veganismo en sí Pues solamente está tratando de agarrar suplementos o otras cosas que puedan funcionar como carne. Es que en va sí más el a la vega- naturaleza, es que en sí el porque pues veganismo, para producir un producto se gastan más en recursos como agua y todo ese tipo de cosas, como por ejemplo, un ejemplo fácil, ¿no? Una carne hamburguesa. El ingrediente pues normal es únicamente carne. En cambio, para uno vegano, entre comillas, pues ocupa mucho más cosas y más recursos. Se gasta más por menos. Cuando con carne, pues solo ocupas carne. ¿Qué ibas a decir, André? que en sí el veganismo y todo eso sería como una imposición porque actualmente la gente te lo intentan imponer como si fuera obligatorio. Pues sí, o sea, Pues sí, cada uno come, o sea, lo que quiere, pues si uno quiere comer vegetales, va a comer vegetales, si alguien quiere comer animal, pues va a comer animales, cada decisión de cada uno. pues sí, Yo creo que en Italia hicieron ilegal eso, ¿no? De que si los papás veganos no podían mantener a sus hijos con puros vegetales, forzosamente también tienes que darle carne animal hasta que fuera mayor de edad para decidir exactamente qué quiere comer. de- sí, de hecho ya hay varias así donde dicen de que los niños también ocupan carnes, ocupan leches o algo así, y los que están muy, así muy pegados a eso de que ninguna carne o nada así para mi hijo, pues los niños terminan enfermándose, incluso muriendo. Sí, pues que ocupan proteína para desarrollarse y crecer, ¿sabes? Que necesitamos ambas cosas, necesitamos comida tanto vegetal como animal. Porque realmente si dejas uno, tu cuerpo no termina de nutrirse y desarrollarse. Especialmente pues en el caso de los niños, pues les hace más daño que alguien adulto. Realmente un adulto puede dejar de comer carne, pero también es propenso a enfermarse o padecer otras cosas, pero un niño es más peligroso porque está en pleno desarrollo y crecimiento. Es más arriesgado. Y pues eso es lo que nos quiere dar a entender eso de qué fue De lo lo que ciencias de Nietzsche. sociales contra las ciencias naturales. Por último, para abarcar el último tema, sería nada más, nada menos, la ciencia de la complejidad y estudios culturales. Creo que como dice su nombre, se dedica pues a estudiar precisamente las sociedades, ¿no? Cómo se estructuran, funcionan, en qué se basan, sus creencias, tradiciones. Sí, en ciencia de la complejidad, ven el futuro como indeterminado, consideran el equilibrio una excepción y no la regla. Mientras estudios culturales se atacó el determinismo y el universalismo, al igual que desde las ciencias de la complejidad, su representación, un ataque modo tradicional de abordar los estudios humanitismos como habían propuesto los valores universales en el orden de los
en el orden de lo bueno y lo bello, y analizando los textos como encarnaciones de esas apreciaciones universales. Son quienes expresan como concepciones todavía no habían adquirido en sentido del buen gusto. No sé si me doy a entender. O sea, nomás la primera parte entendí de que está como buscando en sí el futuro o algo así, ¿no? Como no decir el futuro, pero tal vez como predecir unos, por así decirlo, 5 años, 10 años, en base a lo que estamos viendo ahora. Como por así decirlo, los estadistas, ¿no? Que investigan la economía y tratan de predecir, por ejemplo, el valor del dólar mañana o así. Más no es una respuesta 100% segura. Algo así como entendí, ¿no? O sea, un ejemplo sencillo. Pues sí, podría ser, o sea, del valor de la moneda. O sea, Pues sí, ahí Mm, entra la bolsa, ¿no? La bolsa de valores. Exacto, eso. creo que yo creo que lo que nos quiere llegar a decir es por qué las cosas son o se vuelven complejas. Creo que depende del valor, ¿no? O sea, lo útil para las personas. sí, se Depende de puede su decir. uso. Numerosas teorías diversas. Es curioso. Y la otra parte que habías mencionado, esa sí no la entendí, la verdad. Los estudios culturales. Sí, Ese era el Eh, ejemplo que había dado, ¿cómo, ¿no? cómo te lo puedo explicar sin que sea muy confuso? Campo de investigación que otorga herramientas metodológicas de ¿sí? Carácter, que intentan dar cuenta de diversos fenómenos, tanto culturales como políticos y económicos. ¿Sería una definición más exacta? la verdad que mi cerebro no llega hasta allá. No me A quedó muy ver, clara la explicación. mm, más fácil, a ver. Aspectos culturales de la sociedad y sus cuestiones derivadas de ellos. El primer ejemplo que había dado, ¿no? O sea, a lo que dice el nombre, pues se basan en estudiar precisamente los distintos pueblos, ¿no? Sus culturas, tradiciones, su forma de estructurarse, o sea, Mm, su día a día. Prácticamente todo tiene que ver con una cosa con otra. Exacto, pues algo tuvieron que haber partido para tener una sociedad funcional. Claro. Que pues de sus creencias, ¿no? Sus dioses. Oye, pues Dependiendo también de lo como en que las crean. sociedades religiosas como el Vaticano, ¿no? O Israel. así que entonces es más bien, entonces lo que nos estaba diciendo Andri, que es de que o sea, la primera parte está como tipo tratando de predecir un futuro a corto plazo y la otra simplemente están como investigando más sobre la cultura en sí alrededor del mundo. Ujú, es correcto, compañero. Bueno, estimada audiencia, hasta aquí llegaría el día de hoy el podcast. En- en el siguiente capítulo lo va a presentar mi compañero Ricardo, así que hasta de nuevo. Y si tienen algo que decirnos para hacer una autocrítica, lo pueden dejar en los comentarios. Gracias. Adiós. Bye. Bye.